Estamos de vuelta en el ADN hoy. En un ratito los escuchamos a ustedes nuevamente en el más 569-8521-2360. Y harto tema que conversar. Ya llegó al estudio de ADN hoy la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ministra, bienvenida, buenos días. Buenos días, ministra. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hay un tema que salió en las últimas horas y que ha interesado a mucha gente, que dice relación con el cáncer de mama triple negativo. Hay muchas mujeres que, jóvenes por lo demás, están sufriendo lamentablemente esta enfermedad, pero se anunció por parte del MinSal que estará disponible de manera gratuita en el sistema público el tratamiento con pembrolizumab. ¿Lo dije bien? Muy bien. ¿En qué consiste este tratamiento, ministra? Esta es una inmunoterapia que permite cambiar bastante radicalmente el pronóstico de este cáncer. Este es un cáncer agresivo y que afecta a mujeres jóvenes. Entonces nosotros ya hace bastante tiempo habíamos estado tratando de ver la posibilidad de cubrirlo, un medicamento de alto costo. Ha habido mucha movilización de las organizaciones sociales relacionadas al tema de cáncer, los distintos parlamentarios también, particularmente en el Senado. Nosotros el año pasado hicimos un compromiso que nos comprometió a nosotros y a la Dirección de Presupuesto en el protocolo de acuerdo para aprobar el presupuesto de salud. ¿Se acuerdan ustedes que fue bien larga la negociación quizás no se acuerdan, pero yo estuve 11 horas negociando el presupuesto de salud en el Senado, y también fue largo en la Cámara de Diputados, y ahí llegamos a un protocolo que tiene 53 puntos. Sí, claro. Y uno de esos era que nosotros nos comprometíamos a estudiar la incorporación de este medicamento a través de un acuerdo con la industria, incorporarlo a través de una reasignación este año, pero que tendríamos que ver si podíamos tener presupuesto en el año que viene, y con la Dirección de Presupuesto asumimos ese compromiso y logramos el acuerdo con la industria. Y ahí esto va a tener, ministra, cobertura plena el próximo año, ¿no? Sí, ¿Qué significa esa cobertura plena? ¿Cómo va a funcionar? Funciona en el fondo como las drogas de alto costo que ya están incorporadas en el cáncer. Este es un mecanismo que se creó en el gobierno anterior y que nosotros hemos seguido impulsando, incorporando nuevos medicamentos y nuevos decretos. Y se incorpora ahí, entonces la medida que los tratantes lo estén indicando, se va a poder utilizar. Y ahí esto que quedó en el presupuesto, quedó también en ese presupuesto en una discusión bien compleja, la del año pasado para el Ministerio de Salud, lo de las listas de espera. Ya vamos a hablar de ese compromiso también y lo que el gobierno ha anunciado en esa materia, sin ir más lejos, en los últimos días. Pero quería quedarme con el Congreso y los proyectos que están en marcha, particularmente la eutanasia, que fue aprobada en los últimos días en la Comisión de Salud en general, lo que representa para muchos un avance que no se había dado en una década, digamos, ¿no? Pero que va acompañada del voto en contra de la derecha, con todo lo que eso significa para el futuro del proyecto, y que va acompañada también de acusaciones como de sesgo ideológico, de decir al gobierno que en el último tramo de mandato lo que quiere es hablarle a su propia galería y que pierde las prioridades en un ministerio tan importante como el Ministerio de Salud. Sí, bueno, antes de entrar, al tema de eutanasia, destacar que este tema del medicamento para el cáncer de mama se acompaña de todo el esfuerzo que estamos haciendo en el nuevo decreto GES, que hablamos después del punto del discurso de la cuenta pública del presidente, y que incorpora varios medicamentos de alto costo. Y eso ha sido un trabajo que ha establecido el Ministerio de llegar a acuerdos con la industria cuando son monoproveedores. Son negociaciones largas, en que se van poniendo escenarios de cuánta gente la va a utilizar. Le pedimos un esfuerzo a la industria de que bajen los costos, y así nosotros hemos logrado un primer acuerdo de riesgo compartido que fue para la atrofia muscular espinal, estos niños que nacen con una enfermedad que los va produciendo una postración, y nosotros hemos tratado ya a varios niños con ese medicamento que cuesta alrededor de 2.000 millones de pesos por una vez. También lo logramos para el Trikafta, que es el medicamento para la fibrosis quística, que va a ser incorporado al GES, que hasta el día de hoy solo se accede a través de la judicialización. Y hoy día, ¿por qué quiero destacar esto? Porque hoy día la Fundación Lasker, que se dedica a premiar la innovación en medicina, le ha otorgado el premio de investigación médica a los creadores de ese medicamento, que todos los chilenos van a poder acceder a él a través del GES a partir de la puesta en marcha del nuevo decreto, que ya está firmado y está en Contraloría. Entonces eso también es una buena noticia. Y con respecto a eutanasia, recordemos que el presidente pidió que le pusiéramos urgencia a eutanasia el año pasado, no fue del discurso de este año. Nosotros, cuando él nos pide que efectivamente le demos prioridad
al proyecto de eutanasia. Hicimos un trabajo de revisión del proyecto que venía aprobado por la Cámara de Diputados bien cuidadosa y prudente. Nosotros pensamos que el proyecto que nosotros vamos a introducir, porque el tema legislativo es complejo a veces para la gente, porque nosotros necesitamos que el proyecto esté aprobado en general para poder introducir nuestras indicaciones. Claro. Por lo tanto, todo lo que se conversa actualmente no es exactamente el diseño formal del proyecto. Claro, no es el diseño que nosotros estamos promoviendo. Y realmente en ese trabajo, bueno, tomamos algunos meses, pero ya nosotros desde fines del año pasado estábamos listos para empezar la discusión. Y bueno, tiene sus tiempos también. Nosotros tenemos que concordar con los senadores respecto a que se ponga en tabla. Y finalmente, afortunadamente, la primera vez que lo empezamos a discutir estaba el senador Macaya como presidente de la comisión. Después tuvimos un cambio de presidente, entonces partimos de nuevo con esa discusión. Así que no corresponde a una decisión de último minuto. O sea, esto nosotros ya lo veníamos trabajando todo el 2024 y en realidad es una necesidad que existe. No es una situación que en el fondo estemos aprovechando un momento político, y ustedes ven que es bastante. De hecho, el proyecto recoge iniciativas que son transversales. Tampoco es que el bloque de derecha esté todo en contra. Esto no es tan derecha-izquierda, tiene que ver más con las convicciones y las creencias de cada persona. Nosotros somos respetuosos de eso, pero también de la autonomía de las personas sobre su propia vida. Ahora usted hablaba de los plazos legislativos, también la llevamos a otro tema respecto a la nueva ley de aborto. El presidente Gabriel Boric anunció la urgencia de este nuevo cuerpo legal el 4 de septiembre nada más, e incluso el presidente de la Comisión de Salud decía que, bueno, vamos a tratar de ajustarnos con estas semanas que vienen entre fiestas patrias y semana distrital. También hay un punto ahí. Sí, todavía no se pone en tabla en realidad, porque nosotros efectivamente lo que acordamos y con la ministra Orellana, que íbamos a ver primero los proyectos que ya estábamos discutiendo en el Congreso de Salud, de la agenda de salud, que también son relevantes. Por eso el tema del gobierno, el gobernar implica priorizar y ordenar los proyectos. Nosotros estábamos discutiendo el fin de las preexistencias de ISAPRE, que ya pasó por la Comisión de Salud de la Cámara. Estábamos con el proyecto que fortalece la Superintendencia de Salud, que también ya lo pasamos por la Comisión de Salud. El proyecto que mejora, después nuestro fortalece la ley Ricarte Soto. Y ahí nos toca empezar a presentar el proyecto de aborto. Entonces, eso va a ser en esta semana. La semana pasada vimos que efectivamente se le puso urgencia, pero el presidente de la comisión, bueno, ahí él define cuándo se ponga en tabla, pero va a ser tal como él dijo en esta semana. Pero estamos en esa situación de que nosotros tenemos una agenda de proyectos bien intensa. Hemos sido un ministerio que ha legislado mucho. Por ejemplo, este año legislamos a principio de año la ley SAP, que era una ley también venía de la época de Piñera. Le hicimos una indicación sustitutiva y que permite, por ejemplo, resolver las cirugías de cadera y de rodilla, que son las más caras que están en la lista de espera, de las top de lista de espera más caras, y que permite resolverlas en el sector privado con una protección financiera completa cuando hay gente que está en FONASA A, que se sacan de la lista de espera y se mandan a clínica con copago cero. O con un copago que está protegido y va de acuerdo al nivel de FONASA, y puede ser 1, 2, hasta 3 salarios mínimos, que es 1,5 millones. No sé si ustedes tienen en mente cuánto cuesta una cirugía de cadera y de rodilla en el sector privado, pero cuesta desde 6 millones hasta 20 millones dependiendo de donde uno se opere. Ministra, la ley de presupuesto, se viene la nueva discusión de la ley de presupuesto, ya vamos a estar hablando de eso en medio de algunos trascendidos en relación a ciertos recortes, ¿no? Pero la ley de presupuesto anterior, la ley de presupuesto de este 2025 fue bien compleja para el ministerio, bueno, siempre es bien compleja, ¿no? Sí. Y ahí también se introdujeron ciertas condiciones para el ministerio, la creación de ciertos comités, de mesas de trabajo para avanzar en el tema de las listas de espera. Así es. Que es un tema que, si uno le dice a la gente se está legislando, pero sigue yendo al hospital, la lista de espera sigue
no hay mucha explicación. Sí, pero la lista de espera no requiere una legislación, solo está el SAP que sirve, digamos. No, yo lo sé, pero voy a la lógica de que cuando uno a la gente le habla como de las prioridades y uno dice el ministerio ha avanzado en todas estas cosas, bueno, si la lista de espera no avanza, a mí como que... Pero la lista de espera avanza. Yo quiero... El tema de lista de espera, la verdad es que es... Pero para allá quiero ir, porque hay un compromiso y ustedes anunciaron hace pocos días la ejecución de 73.000 millones de pesos. Adicionales, que son para reducir los tiempos de las esperas. Eso también usted lo ha explicado ya varias veces. ¿Cuál es la situación hoy día? A pesar de que lo he explicado varias veces, parece que no todo el mundo lo entiende. Recordemos que la lista de espera es simplemente el registro de las personas que se atienden en atención primaria y que el médico de la atención primaria piensa que requiere una interconsulta al especialista, por lo tanto ingresa a la interconsulta de especialista, o que requiere una cirugía electiva. Las enfermedades que están en el GES, que también se produce esa confusión, no entran a la lista de espera porque las del GES, que son el 80% de la carga de enfermedad en Chile, tienen garantías de oportunidad. Claro, y se derivan a clínicas si es necesario, digamos. Si es necesario, y de hecho, por ejemplo, el año pasado abrimos más de 5 millones de garantías, porque además cada problema de salud no es que tenga una garantía, sino que tiene una garantía de oportunidad entre que lo sospechan y lo diagnostican, entre que lo diagnostican y entra tratamiento, entre que entra tratamiento y lo operan, por ejemplo. Entonces tienen varias garantías por problemas de salud. Y de esas el 98% se cumple. Entonces cuando hablamos del GES son garantías incumplidas, que es un fenómeno bastante menor. Y que son las enfermedades más graves. En el caso de la lista de espera no GES, son atenciones electivas, son cirugías electivas, porque la gente cuando tiene una urgencia va al servicio de urgencia. Ahí también tiene su espera en la sala de espera y todas las situaciones que vemos y que se agravan normalmente en invierno, pero logra la atención. Entonces, esta lista de espera, la gente entra y sale todos los meses, 400.000 personas entran y salen. De hecho, en este gobierno nosotros, cuando yo di la cuenta pública, llevábamos 9 millones de personas que habían salido de la lista de espera. En este semestre han salido 1,3, en el primer semestre 1,3 millones de personas en la lista de espera. Y entra un número similar. Entonces, lo que interesa es que no es que entre menos personas, porque eso quiere decir que nosotros estaríamos limitando la interconsulta al especialista, sino que esperen menos. También tratamos de que la atención primaria tenga más capacidad de resolución y por lo tanto resuelva más sin necesidad de ir al segundo nivel o al tercer nivel. Por eso ha tenido efectos porque la meta es avanzar hacia una mediana de 200 días. Sí, ha tenido efecto porque, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, porque la mediana lo entiende menos gente, la proporción de personas que esperaba más de un año por la atención era la mayoría. Ahora la mayoría está esperando menos de un año, que eso yo creo que la gente lo entiende más. La meta que nosotros pusimos es de 200 días de mediana. La mediana es la cifra que divide a la mitad para arriba y mitad para abajo. Nosotros hemos reducido esa mediana desde que llegamos a la mitad en el caso de la cirugía y en un tercio en el caso de las consultas nueva especialidad, más o menos en grandes números. Por lo tanto, se ha reducido. Y de hecho hay servicios de salud que ya han cumplido la meta, a pesar de que nos faltan 6 meses. Ciertamente que es una meta muy desafiante. Este es el primer gobierno que se pone una meta en la lista de espera no GES, porque en otros gobiernos se hablaba de la lista de espera y era el GES, que primero no es una lista de espera, en las garantías de oportunidad. Entonces hay que distinguir eso. ¿En el GES no hay problemas con las garantías de oportunidad? Sí hay problemas, pero son mucho menores. Yeah. Y los problemas que hay, de hecho, uno puede focalizarlos, se ha tratado de hacer el esfuerzo. De hecho, nosotros mismos pusimos una garantía que fue muy exigente, que fue para el fondo de OSCO, que eso generó un aumento de las garantías incumplidas que empezó hace 2 años. Y cuando se habla de las garantías incumplidas de cáncer, en el caso del GES, son de confirmación del Papa Nicolau o de confirmación de la mamografía. También eso es importante, no son necesariamente los tratamientos. Pero bueno, es un fenómeno que uno tiene más recursos como y estamos continuamente hablando con FONASA y viendo el tema, y de hecho en los proyectos del SNS está el que se pueda la gente derivar más rápido al sector privado y que no tenga que reclamar, por ejemplo. Entonces, hay como mecanismos que permiten. Ministra, hay un tema con las clínicas que han ido advirtiendo por la ineficiencia, dicen ellos, en las derivaciones de casos de las listas de espera. Dice que afirman que los pacientes que buscaron una atención por su cuenta y a otros no los han podido contactar.
que apuntan a la precariedad de la información y a la mala gestión de FONASA. Y ahí uno dice, bueno, si está la posibilidad de las clínicas y no funciona por falta de gestión, ¿cómo sí, se bueno, entiende? aclaremos también eso. Nosotros, cuando hablamos de los 73.000 millones, son parte de un paquete que se negoció de lista de espera, que eso es para la atención en el sistema público fuera de hora. A eso se le suman 46.000 millones, que son los proyectos, son los aportes en resolutividad para la atención primaria. ¿Qué significa eso? Que se le dan recursos para imagenología, para laboratorio, para que no tengan que derivar al segundo nivel y lo resuelvan ahí. Y por lo menos descarten o confirmen cosas y empiece el tratamiento ahí mismo. A eso se le agregan 3.000 millones del tema de interoperabilidad, que es para mejorar los sistemas de información. Hay 20.000 millones en el presupuesto base de FONASA para la compra de servicios al sector privado, claro, a lo que se agregan ahora los 24.000 millones del SAP, que también son para el sector privado. Entonces FONASA incluso hizo una respuesta a través de una carta en el Mercurio respecto a esta situación. A veces, claro, recordemos que el sistema de información también ha sido objeto de muchas críticas, que nosotros recibimos un sistema de información que estaba prácticamente en el suelo, no por desidia de las autoridades anteriores, sino que porque es un sistema muy complejo, que tiene 40 millones de registros, tiene 40 de hecho campos, son todos como 40 campos por cada registro, y que estaba en un sistema que generado hace más de 10 años, que es muy inestable, y el gobierno anterior, si priorizó sistema de información, fue para el COVID. Entonces quedó un poco rezagado, tenía mucha inestabilidad. De hecho, cuando yo llegué como ministra hubo un momento que como que ya no funcionó más. Tuvimos que trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo y generar un almacén de datos, una cosa bastante técnica, para estabilizar el sistema de información. Después recuerden que hubo estas auditorías de la Contralora, que fue a mirar de que había gente que estaba fallecida, que estaba en el registro, porque tiene un procedimiento manual entre el establecimiento del primer nivel y cuando entran a la derivación. Entonces eso genera errores. Si bien son errores que son llamativos, los fue encontrando distintos servicios de salud, pero que tienen que ver con el sistema en sí. Nosotros por eso nos comprometimos también a avanzar en lo que se llama la interoperabilidad. La interoperabilidad, que es algo que transversalmente es muy valorado, implica que va a terminar el tema del registro manual de un establecimiento a otro, sino que va a estar la información disponible para capturarla y conformar en el fondo el listado priorizado de las personas que entran, que son derivadas al segundo nivel. Eso también es un proyecto bien complejo, está avanzando porque la interoperabilidad es como una plataforma en la cual uno por proyectos va avanzando en distintas líneas. Entonces, nosotros lo estamos trabajando con el CENS, donde trabaja la doctora Chomalí, que lo dirige, y lo que priorizamos nosotros fue justamente la consulta nueva especialidad, que es lo más grueso de lista de espera. Y eso va a estar disponible a fin de año. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque los registros tienen problemas. O sea, nosotros hemos hecho varias iniciativas para que la gente pueda entrar a través de portales ciudadanos y rectificar sus datos, porque algunos, los más antiguos, cambiaron de teléfono, se cambiaron de dirección, entonces a veces cuesta ubicarlos por esa razón. Los servicios de salud en general tienen más facilidad porque la gente está en sus propios establecimientos. Entonces hay un tema de contactabilidad. El FONASA estableció una mesa de trabajo, pero también hay personas que una vez que uno los llama no quieren ir a otro establecimiento. También ocurre eso, porque a veces implica el moverse de ciudad. Entonces, todo eso también influye en la velocidad de la derivación de los pacientes. Sin duda. Estamos conversando, ustedes escuchan a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y queremos aprovechar el tiempo con otras temáticas también que interesan a nuestra audiencia. Por ejemplo, la licitación para el seguro complementario de FONASA. Hay una serie de herramientas que está evaluando el propio fondo para atraer a las aseguradoras después de la primera licitación fallida de esta nueva modalidad de cobertura complementaria. ¿En qué está eso actualmente, ministra? Bueno, FONASA ahí está frenéticamente trabajando porque hay que abrir la segunda licitación prontamente. Ellos han hecho cambios en el arancel, que ya enviamos nosotros para que sea más atractivo para las clínicas en algunos aspectos que las clínicas consideraban que no reflejaban adecuadamente sus costos. Y los seguros también necesitan que las clínicas entren para que ellos crean que es atractivo y que la gente va a tomar el seguro. Entonces esa es una parte de la situación. Y lo otro es modificación de algunos aspectos de las bases que parecían poco claros, porque también recordemos que el sistema de salud es bien complejo. Entonces las aseguradoras privadas que trabajan en seguros complementarios en realidad
tienen que entender que algunos aspectos que quizás no eran lo suficientemente claros en las bases originales, como por ejemplo que las garantías GES existen, por lo tanto no necesitan cubrirlas, que está la ley de urgencia que también existe, o sea que hay como que hay aspectos que... Ahora, ministra, que ellos tienen que en el fondo clarificar mejor en las bases. Lo técnico ya lo conocemos, sabemos que está en este proceso de segunda licitación, pero lo cierto es que el gobierno le quedan 6 meses de mandato. Que lo de la modalidad de cobertura complementaria terminó siendo una de las partes centrales de la reforma al sistema de salud. Así es. Que para muchos no fue como se había comprometido originalmente, y en este escenario existe la alta probabilidad que no termine implementado en la modalidad de cobertura complementaria con usted al mando del Ministerio de Salud. ¿Fracasó ese proceso? Hay algunos expertos que dicen que ya a estas alturas no tiene sentido avanzar con una licitación y mejor dejársela al gobierno que sigue. No, yo pienso que no, por supuesto que no considero que haya fracasado. Este es un cambio bien sustantivo del funcionamiento del seguro público y es un modelo de virtuoso de complementariedad público-privada. O sea, lo que permite en la MSC es un trabajo en el que el seguro público se complementa con seguros privados de una forma que favorece a las personas para evitar las exclusiones que tienen naturalmente los seguros. Y que además permite que las personas utilicen el prestador privado con una mayor protección financiera. ¿Pero ya no va a poder implementarse en su mandato en este gobierno? O sea, la licitación depende de cómo, claro, depende de cómo parta, digamos, la licitación, pero más allá de la situación de que si en el fondo alcanza a partir, nosotros esperamos que sí alcancemos, digamos, pero aunque no alcanzáramos, el hecho de haber legislado esto y de haber tenido la oportunidad de hacerlo y haber aprovechado esa oportunidad que fue la crisis de las ISAPRES, por la Corte Suprema, yo encuentro que es un gran logro. Y de hecho es reconocido así por todo el ambiente internacional, que es mucho más positivo en realidad que las críticas, porque es un cambio bien sustantivo. Recordemos que nosotros somos un gobierno de 4 años. Yo trabajé en el Ministerio para el GES, yo trabajé en el diseño de las garantías explícitas de salud, en la selección de las enfermedades, yo escribí incluso la parte de la ley de cómo se eligen las enfermedades prioritarias. Ese era un gobierno de 6 años. Y recordemos que entre que empezamos el diseño y que sacamos las leyes pasaron 5 años. Entonces, este es un gobierno de 4 años, en el cual se produjo una situación en el que tuvimos que responder a una crisis que nadie esperaba de la forma que se presentó, que fue, claro, el tema de las sentencias de la Corte Suprema, y que en ese contexto tuvimos la capacidad y el Congreso tuvo la voluntad de formular un proyecto de ley que realmente es el que más ha cambiado el seguro público desde que se creó. Entonces, son sistemas complejos, son procesos complejos. No, el implementarlo, por supuesto que va a ser difícil, va a ir mejorando en la medida que se va avanzando en las licitaciones, pero el cambio ya comenzó. Y eso yo lo considero un logro. Estamos muy cerca de las fiestas patrias, ministra. También las distintas seremis de salud en distintas regiones han hecho varias fiscalizaciones. Una muy tremenda fue aquí en la capital con decomiso de carne en muy mal estado. Sí. ¿Cómo ha estado hasta este momento el avance de esa fiscalización? ¿Ha habido más infracciones que el año pasado? ¿Cómo ha ido? Mire, el 18 la verdad es que todos celebran, menos los de la Ceremi, que están que está la gente de la autoridad sanitaria trabajando, los de acción sanitaria en todas las regiones, haciendo fiscalizaciones y decomisos. En la región metropolitana, claro, con este gran decomiso llevamos más que el año pasado, pero en las otras regiones me parece que no estamos por arriba de lo que es el año pasado, pero justamente esta semana es donde empieza el trabajo más fuerte. Es muy importante esto que ustedes mencionan, de que hablemos del tema del 18, porque la gente tiene que ser muy responsable de dónde adquiere los alimentos. Los alimentos pueden ser una fuente de riesgo sanitario cuando no se cumple la red de frío, particularmente en la carne. La carne se descompone muy rápidamente. Hay, claro, en el sur que las temperaturas se mantienen más bajas, puede ser que no sea tanto problema, pero ya aquí, con las temperaturas que hay en el día, la verdad es que se descompone. Y eso es un riesgo sanitario. Nosotros hemos visto que cada vez la gente está consumiendo más comida en la calle. Nosotros tenemos una acción en eso, tiene que trabajarse junto con Carabineros, porque la verdad es que ir a controlar los alimentos en la calle que son ilegales es riesgoso para los
para los inspectores sanitarios, pero como que la gente también tiene que tener conciencia, y cuando uno compra un alimento, sobre todo cuando el alimento es líquido y ve que la persona no tiene ninguna posibilidad de lavarse las manos, que ocupa los mismos guantes todo el día, eso la verdad es que no tiene cero higiene. O sea, uno debería, cuando la gente come ceviches, por ejemplo, que yo a veces veo en la televisión y muestran y están así a temperatura ambiente. No, eso es una diarrea segura, sí. Ministra de Salud, Jimena Aguilera, muchísimas gracias por venir a ADN hoy. Muchas gracias. Que vaya muy bien.